Hace unos años la gente estaba viendo Los Simpsons lo más bien, cuando de repente alguien hizo lo que Matt Groening debió hacer hace rato. Oh my God, Morty, what did you do? You killed the Simpsons, Morty! Y fue entonces que el mundo conoció al dúo de viajeros interdimensionales más turbio del mundo animado. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, las aventuras de Rick y Morty. Ellos viven en una realidad yankee más o menos como la conocemos, la de los Smith. Una familia tipo del universo C-137 que está formado por Jerry, como el padre fracasado y sin carácter. Beth, como la madre obsesionada por ganarse el respeto de su padre abandónico. Summer, como la hija adolescente conflictuada. Morty, como el hijo con incipiente pubertad. Y Rick Sánchez, como un abuelo como el tuyo o como el mío. El viejo Sánchez se la pasa borracho haciendo inventos en el garage y viajando a otras dimensiones abriendo portales con una pistola. Pero lo raro empieza ahora, así que agarrate del culo porque no tenés ni idea de todos los lugares a los que puede llevarte esa pistolita. Porque el tema no es que hay otra realidad, es que hay bocha de realidades y cada una tiene su Rick, su Morty, su Jerry y lo demás. Pero como los Rick son los seres más inteligentes de todo el universo conocido por conocer y conocido de nuevo, armaron su propio mundo que se llama la Ciudadela. Y como los Morty son los seres más influenciables que conocen, se la pasan ahí haciéndoles caso. Todos menos este, que sería un Morty malo que quiere hacer la suya sin que ningún Rick le rompa las pelotas. Porque la verdad, esta dupla no tiene una relación muy sana. I'm just an object! Yeah, Rick, I heard you the first time. You don't have to keep saying it over and over. I'm not gonna help you, Rick. You're a monster. Don't be ridiculous, Morty. Do it, motherfucker! Pull the trigger! There's a lot more where that came from. Fíjate que Rick es tan amargado que le cuesta relacionarse con él o con cualquiera, incluyendo sus otros yo, su expareja que es una entidad de mente colectiva robacuerpos o con el presidente. Cuestión que al nieto a veces parece que lo quiere y a veces parece que lo usa nomás. Y así nuestros protagonistas se la pasan yendo de una realidad a otra y a otra y a otra. Hasta que un día Rick y Morty mueren. Mueren en una línea temporal. Porque además el dúo... ¡He's alive! ¿O te pensás que van a matar a los protagonistas? This isn't Game of Thrones. ¡Au! Game of Thrones ya tampoco es Game of Thrones. No importa. Cuestión que los de siempre reemplazan a los muertos sin que la familia lo sepa. Todo cada vez más turbio. Pero si bien la familia es importante, también son importantes los amigos, como este tipo con forma de gato. ¡Oh, Squanchy! O este tipo con partes de pájaro. Bird person. O este tipo con cabeza de sorete. Thanks, Mr. Poopy Butthole. Y lo mejor que Rick hace con ellos es armar fiestas interdimensionales. Wait a minute. Levanta la mano pa'lante, levanta la mano para atrás. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. A ver todo el mundo a hacer el pasito del meneadito. ¡Meneadito! Resulta que Rick y sus amigos se conocieron en una banda de rebeldes y todavía están fichados en la lista de terroristas de la gente más sortiva del universo, la Federación Galáctica. Cuando este estado interplanetario gobernado por insectoides lo encuentra, les caga la fiesta de casamiento al tipo pájaro. Y se llevan preso a Rick para sacarle el secreto de los viajes interdimensionales. Y él se recalienta, imagínate, se le meten en la mente. Así que se escapa cambiando de cuerpo en una secuencia ultraviolenta. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. Entre que se fuga, aprovecha para hacer mierda el mundito de la Ciudadela. Y de paso también el gobierno de la Federación Galáctica, devaluándoles la moneda. El que depositó dólares recibirá dólares. Cuestión que los otros Rick y Morty reconstruyen su mundito, donde un Morty quiere ser presidente y logra la igualdad entre los Rick forros y los Morty ninguneados. Así que hace su propio partido y gana las elecciones. Aunque... porque lejos de ser el benévolo líder político que decía ser, este es nada más, ni nada menos, ni nada más que el mismísimo Morty malvado. Y empieza su mandato eliminando a toda la oposición, en la escena más dramática y por lo tanto mejor musicalizada de la serie.
Pero por ahora, esto no afecta a nuestros Rick y Morty favoritos, que siguen con sus aventuras, como la vez que le pusieron un casco al perro de la familia para hacerlo más inteligente y termina, mira ese, usa corbata, y termina teniéndolos a ellos de mascotas, o como cuando Jerry agarra esta caja que hace unos bichos que se llaman I'm Mr. Meeseeks, look at me. que te resuelven un problema y desaparecen, pero como Jerry es un imbécil no le puede resolver su problema y si los Mr. Meeseeks, no le pueden resolver el problema no pueden desaparecer y como no pueden desaparecer los Mr. Meeseeks. se vuelven locos y quieren matar a todos. O como esa vuelta que Morty usa una poción del amor para levantarse la piba que le gusta, pero convierte a todos en monstruos. O como cuando una cabeza gigante obliga a la Tierra a participar en una operación triunfo interplanetario. O como cuando unos parásitos que implantan memorias en el cerebro se les meten en la casa. O como cuando Rick se transforma en un pepino. ¡Sí, un pepino! No, esto ya es demasiado. Porque para esta altura ya cualquier cosa es una excusa para que tengan alguna aventura o digan frases pegadizas. Pickle Rick! Tiny Rick! I don't give a fuck! Wubba-lubba-dub-dubs! Yeah! Aunque a veces no todo es diversión y humor escatológico. También hay dilemas filosófico-morales como esclavitud a nivel subatómico, cuestión de género alienígena o ética médica. Y otras veces les pinta sacar cosas de películas, como un Freddy Krueger mezclado con Inception, Welcome to your nightmare, bitch. un Jurassic Park de enfermedades, Welcome to Jurassic Park. o un mundo posapocalíptico o lo Mad Max. War never changes. Pero tampoco es todo diversión en la vida familiar, porque los padres de Morty no pasan por un buen momento. Jerry, get a job. Jerry, get a job. Y la verdad, Rick no ayuda a nada. You're the man of the house and you don't have a job. Incluso lo lleva a expresar sus sentimientos en forma de monstruos. Y al final, se divorcian. Los santos van marchando. Pusiste a cantar a la niña. ¿Estás feliz? No, no estoy feliz y no lo he sido desde hace mucho tiempo. ¡Quiero el divorcio! Pero más al final se arreglan, y aunque a Rick no le guste, la familia Sánchez Smith sigue junta para encarar la temporada que viene. Estas fueron las aventuras de Rick and Morty hasta la tercera temporada, resumidas así nomás. Si querés, compartilo, suscribite, retuitealo, instagramialo y qué sé yo, haz lo que quieras. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. And now for something completely different. You gotta fix me. I don't know what to do, Marty. Wait, Doc, I've got an idea. Your balls. Let me lick on your balls.